muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Guzmán. Muchas gracias por asistir a esta charla de un caso práctico que vamos a ver, que tuve la oportunidad de realizar en una empresa. Y bueno, quiero compartírselos a todos. ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, pues soy consultor, tengo más de 18 años de experiencia en la rama de mantenimiento. Como consultor independiente, formé una empresa de consultoría en mantenimiento principalmente y confiabilidad. Y con el paso del tiempo he desarrollado otros negocios, entre ellos una empresa de un software de gestión de mantenimiento que se llama Activo, que pertenece precisamente a Grupo Activo, ¿no? Que es el grupo que yo estoy dirigiendo en este momento. En esta ocasión vamos a hablar del Greenstein, un caso práctico, y vamos a comenzar como tal. ¿Qué les puedo decir? Greenstein es un indicador muy poco usado en prácticamente todas las compañías en las que he participado, en las que he visto. Se ha escuchado como tal el Greenstein, pero muy poco o no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Yo creo que la razón principal es por el desconocimiento de cómo calcularlo como tal. No es un indicador que tú lo estés midiendo diario, semanal o mensualmente, porque para medir este indicador se requieren otro tipo de herramientas estadísticas que ahorita vamos a ver un repaso de estas. En términos muy sencillos, voy a comentarles que una persona, cualquier persona, no importa el trabajo que haga, no importa si es un técnico de mantenimiento, no importa si es un repartidor de comida, no importa si es un mesero, si es un botones dentro de un hotel, realmente no importa lo que tú hagas, pero tu tiempo diario se divide en actividades. Estas actividades básicamente podemos generalizarlas en dos. Agregas valor, es decir, haces algo por lo cual te pagan, o no agregas valor, es decir, tú estás perdiendo el tiempo. A eso que le llamamos agregar valor es el trabajo directo que una persona hace, por la cual fue contratada. Si hablamos de un técnico o un operador de mantenimiento, el técnico de mantenimiento es contratado para que él esté en el equipo, haciendo un mantenimiento preventivo en el mejor de los casos, un mantenimiento correctivo programado o un mantenimiento correctivo de emergencia, pero a final de cuentas a él se le contrata para eso. El tiempo que él está ahí dedicado a hacer esa actividad, a eso le llamamos Greenstein. Es el tiempo productivo realmente que un técnico de mantenimiento tiene. Ahora bien, pero aparte de ese tiempo, el técnico hace muchas otras actividades. Tiene que descansar, va al baño, tiene que comer, tiene que ir por alguna herramienta que se le olvidó, tiene que buscar trapo, algún solvente, algún desengrasante, algún material, tiene que estar en el almacén esperando a que lo atiendan. Todas esas actividades que él hace, realmente es todo el trabajo, ¿sí? Pero solamente cuando está pegado en el equipo haciendo algún tipo de mantenimiento, ese es el tiempo productivo, es decir, ese es el Greenstein. Ahora bien, ¿qué tipo de problemas yo voy a resolver analizando el Greenstein como tal? Bueno, vamos a suponer que en una compañía, caso típico actual que ha sucedido, está sucediendo, que debido a esta pandemia, las personas de alto riesgo, es decir, las que tienen 60 años, 65 años, o que presentan algún problema en su salud y tienes que mandarla a descansar, entonces a ti te van a quitar a tu 15% de tu fuerza laboral y tienes que dar exactamente el mismo resultado con ese porcentaje restante. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Otra cuestión. Por causas del destino, hay un aumento en las ventas en tu empresa, ¿sí? Y te están obligando que aumentes tu disponibilidad un 4%. ¿Qué vas a hacer? No hay más presupuesto, no hay más dinero, ni tampoco hay más personal.
pero sin embargo te están exigiendo a ti que aumentes ese porcentaje de disponibilidad. Y por último, imaginemos el peor de los casos, que es el que no quisiera que se viera, que te pidan un recorte de personal porque están muy mal las cosas, la situación está pésima y necesitamos hacer un recorte y bueno, pues tienes que deshacerte del 5% de tu personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde entramos entonces con nuestros análisis que vamos a ver. En algunos videos que estuve publicando, les estuve mencionando de que para mí, les voy a decir que para mí, el Grange Time es el indicador más importante que alguien tiene que medir. No es la disponibilidad, no es el MTBF, no es el MTTR, no son los costos. Sí, sí son importantes, pero no es el más importante por el cual yo me deba de preocupar. Déjame te explico por qué. Una buena disponibilidad, digamos, o una mala disponibilidad, depende de muchos factores, sin importar si tú tengas una muy buena estrategia de mantenimiento o si tú tengas un muy buen Grange Time, realmente la disponibilidad ni siquiera tú vas a afectarla, porque puede haber un agente externo, le llamamos fallas aleatorias, y te pueden impactar en el Grange Time y ahí se fue tu disponibilidad. Sin embargo, tú sí tienes total control de cómo administras a tu personal. Es decir, de ese tiempo de Grange Time, tú tienes mucho control. Y ahora mira, todo empieza desde la cadena, hablando del negocio como tal. Tú tienes tus iniciativas estratégicas para las cuales tu empresa tiene unas metas que tiene que cumplir, ya sea de ventas, ya sea de entregas, y hasta ahorita todavía ni siquiera estamos hablando del mantenimiento. Hay unos conductores de funcionamiento y unos procesos claves a los cuales la empresa está apostándole para poder alcanzar esa visión que tiene a largo plazo. Y para ello necesita hacer muchas cosas y muchos trabajos, ¿sí? A eso le vamos a llamar el nivel corporativo. No estamos dentro de la planta como tal, estamos a un nivel corporativo de todo el panorama completo que tienen los vicepresidentes, incluso los dueños de las empresas. Pero si bajamos a la pirámide un poquito más, vamos llegando a los indicadores que nosotros manejamos o a los cuales nosotros tenemos que dar un resultado. Y el primero que tenemos como mantenedores, pues es la disponibilidad, al final de cuentas es lo que vendemos. Nosotros tenemos que dar una disponibilidad como tal. Tenemos que controlar una confiabilidad, MTBF generalmente, la mantenibilidad como el MTTR y los costos. Pero esos indicadores son indicadores de alto nivel, son indicadores de resultados. No dependen totalmente de mi buena gestión de mi mantenimiento, de mi buena gestión de mis recursos, porque muchas cosas pueden impactar esos indicadores y algo puede salir mal que los puede ver afectados como tal. Pero abajo de esos indicadores, yo tengo otro tipo de indicadores que le llamamos indicadores de procesos, ¿sí? ¿Qué indicadores de procesos tenemos? Cumplimiento del programa de mantenimiento, el porcentaje de proactividad, es decir, la relación entre la reactividad que tú estás teniendo, los trabajos de emergencia, y los trabajos proactivos, llámesele preventivos, predictivos o correctivos programados. Tu cumplimiento del mantenimiento preventivo, horas programadas, utilización técnica. Bueno, hay un sinfín de indicadores de proceso que tú puedes implementar para medir tu gestión de mantenimiento. Pero hasta abajo, hasta mero abajo de esos indicadores, solamente hay un indicador y es el tiempo de Grange Time. Es el tiempo de llave en mano que tu técnico está trabajando, que está utilizando, ¿sí? Para mejorar este Grange Time, ¿sí? Yo tengo que hacer algo ahí y empezar a mejorarlo desde abajo para que la mejora se vaya desde la base y vaya impactando los indicadores que yo voy teniendo hacia arriba. Y de alguna forma mi departamento contribuya a la iniciativa estratégica de mi compañía, al éxito de mi compañía. Pero así como yo voy a trabajar en este tiempo de mi Grange Time, también el departamento de operaciones tiene que trabajar, el departamento de logística, el almacén, bueno, todos deben de construir con sus indicadores de bajo nivel, contribuir para que la compañía logre el éxito que está buscando como tal.
Vamos a hablar del problema que se me presentó en este caso. Llega una empresa y la empresa me dice, mira, Edwin, nosotros tenemos ahorita un 60% de disponibilidad en nuestras plantas y queremos mejorar. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros, el otro 40% restante de la disponibilidad o indisponibilidad, ¿sí?, la estamos comprando. ¿Qué está sucediendo? Esto se hizo en un estudio de equipo pesado, camiones de carga, cargadores frontales, etcétera. Entonces, para no perder la producción que ellos estaban haciendo, el otro 40% lo rentaba. Llegó un momento que tuvieron un momento de crisis y ya no pudieron rentar más, ya no era costeable estar rentando tantos camiones para poder cumplir con la operación. Y debido al 60% que estaban teniendo en la disponibilidad, bueno, pues se convirtió en un problema grande, ¿no? Entonces, querían hacer dos cosas. Uno, aumentar la disponibilidad y con ello reducir los costos de la renta de los equipos como tal. Ahora bien, ellos me estaban pidiendo disponibilidad. Yo quiero aumentar la disponibilidad. La primera pregunta que yo hago es, ¿cuánta disponibilidad necesitas? La disponibilidad que tú quieras, esa es la que yo te voy a dar. Nada más que hay que tomar en cuenta esta gráfica. Siempre hay un impacto entre el nivel de calidad, es decir, la disponibilidad, y el costo de la implementación. Una muy baja disponibilidad, tus costos son muy altos. Estos costos se ven reflejados en reparaciones, muchos repuestos consumidos y equipos detenidos. Pero como yo voy implementando estrategias de mantenimiento, mejorando los indicadores, empezando con el Green Time, mejorando la productividad, mejorando el backlog, mejorando mi tiempo de programa, mejorando la utilización técnica, voy haciendo mejoras, este tiempo se va mejorando, yo voy aumentando la disponibilidad, voy aumentando mi proactividad de mantenimiento, por ende, la reactividad baja y por ello bajan mis costos, hasta un punto óptimo, que es el que yo debo de buscar. A partir de ahí, si yo quiero seguir aumentando mi disponibilidad, me va a costar dinero, porque tengo que adquirir más máquinas para redundancias, tengo que adquirir a lo mejor más personal, algo me va a costar. Entonces, nosotros como mantenedores debemos de buscar ese punto óptimo en el que no gastemos dinero, o no tanto dinero, y garanticemos la mayor disponibilidad posible a nuestra empresa. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Dónde comenzar? O sea, tú quieres aumentar el Grange Time por algo. Lo primero que tienes que ver, en este caso a mí me decían, mira, yo tengo una disponibilidad del 60% y la tengo que subir al 90%. Para ello tengo el cálculo de un MTF, yo tenía una falla cada 73 horas y cada que ocurría una falla se tardaban en promedio 48 horas en reparar. Haciendo cálculos de tiempo muerto, despeje de fórmulas, etcétera, etcétera, yo veo que para poder lograr el 90% de disponibilidad, mi MTBF lo tengo que subir a 216 horas y mi MTTR 24 horas. Y para ello, mi tiempo muerto, aquí lo podemos ver, yo lo tengo que bajar de 12,000 horas a 3,000 horas. Y mi tasa de fallas de 260 a 131. Esto es lo que yo finalmente estoy buscando, ¿sí? Cabe señalar que el Grange Time por sí solo, la mejoría de este tiempo no te va a ayudar a mejorar esto de aquí. Lo que nos va a dar es que nos va a liberar fuerza de trabajo para poder hacer más cosas. Si yo estaba teniendo 300 horas hombre de correctivos programados, pues quiero elevarla a 600 horas hombre, ¿sí? Entre más proactivo sea, yo menos reactivo voy a ser. Y aquí lo vemos en esto de aquí. Yo veo hasta el fondo mi porcentaje de Grange Time, tengo que aumentar mi programación de horas, tengo que aumentar mi utilización técnica, con ello voy a aumentar mi cumplimiento al programa, con ello voy a aumentar mi proactividad y con ello yo voy a estabilizar mi backlog. Puede que yo tenga un backlog muy bajo o un backlog muy alto. Lo importante es ir trabajando desde abajo hacia arriba para poder alcanzar esto. Como les comento, no es lo único que hay que hacer,
porque hay que hacer otras muchas cosas, hay que implementar otras herramientas, hay que implementar técnicas de confiabilidad, en fin, un sinnúmero de actividades que hay que hacer. Pero la primera de ellas es ver cómo estás utilizando a tu fuerza laboral, cómo estás aprovechando tus técnicos de mantenimiento. Esto es un mapa estratégico en general de todo lo que podemos implementar para poder disminuir el tiempo muerto que estamos utilizando. Pero de nada sirve tener el mejor mapa estratégico si al final de cuentas no tienes los recursos o tus recursos los estás desaprovechando. O suponiendo que vas a incrementar tus horas de mantenimiento predictivo, ¿de dónde vas a sacar gente? Porque gente no te van a probar. Eso es lo último que va a suceder. Va a ser muy difícil. Al contrario, lo que más quiere la gerencia es que tú disminuyas tu capacidad laboral. ¿Por qué? No lo sé, pero eso sucede siempre. Siempre sucede en los casos que he visto, ¿verdad? No estoy de alguna forma generalizando como tal. Antes que nada debo de saber dónde estoy. Y por ahí dijo Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Palabras más, palabras menos, pero tenemos que medir dónde estoy parado en cuanto a mi Grange Time como tal. Para ello, hacemos uso de estadística y la mejor metodología para hacer el estudio del Grange Time es un estudio de muestreo de trabajo, que no es más que un muestreo al azar para medir la actividad que el mantenedor, que el técnico de mantenimiento hace. ¿Sí? Este se determina, nos ayuda a determinar el porcentaje del día de trabajo que realmente el técnico dedica a actividades que agregan valor, es decir, al trabajo directo, y actividades que no lo agregan, esperas, traslados, tiempos muertos, recibiendo instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente lo vamos a utilizar para poder evaluar la utilización que estamos teniendo de una manera muy rápida y muy precisa. Es más rápido y más preciso incluso que tú andar tras los técnicos viendo qué hacen ellos cada día. Aparte, hay una metodología que se llama un día en la vida de, algo así, que tú te pones a seguir a un técnico de mantenimiento y vas anotando lo que hace él en su día a día. Este es muy bueno, pero puedes tener cierto sesgo, dado que, pues si tú estás con un técnico de mantenimiento siguiendo lo que está haciendo, pues de alguna forma se siente presionado y ya no va a ser tan real ese estudio que vayas a hacer. Por eso este estudio de muestreo son observaciones las que se hacen, es lo más acercado y lo más preciso a la realidad de lo que estás viviendo en tu área de trabajo. Los pasos para realizar este estudio de muestreo, primero tienes que calcular el tamaño de la muestra. Aquí es una pequeña formulita que tienes que hacer. Si no conoces la fórmula, utilices un programa como Minitab. Si no, le preguntas a alguien, oye, ¿cómo se hace cómo se calcula el tamaño de una muestra para un estudio de muestreo binomial? Hay que especificar porque no es normal, es binomial. ¿Qué quiere decir esto de binomial? Que solamente en mi resultado como tal yo espero un valor entre 1 y 0, es decir, o el técnico está haciendo algo de valor, trabajo productivo Grange Time, o el técnico está haciendo algo que no agrega valor, trabajo que no agrega valor, o que son de desperdicio, ¿no? Ya que calculas el tamaño de la muestra, un estudio de muestreo te va a salir entre 600 y 900 muestras, dependiendo de la cantidad de técnicos que quieras hacer, dependiendo del intervalo de confianza. Hay una serie de datos estadísticos que hay que evaluar, pero tampoco son de la gran cosa, ¿eh? No creo que son fórmulas de otro mundo para hacerlas. Puedes buscar en cualquier red y por ahí puedes ver cómo es que se hace, ¿no? Ya que tienes el tamaño de la muestra, lo que sigue es ir al campo, hacer un plan para la toma de recolección de estos datos. Ahorita les voy a mostrar un layout de cómo es que se hacen estos. Se hace básicamente una tombolita donde se meten los datos, se capacita el personal que va a tomar la muestra. El personal que toma la muestra son supervisores, planeadores de mantenimiento y gerentes. Aquí no se incluyen los técnicos de mantenimiento como tal.
hacemos el muestreo, recopilamos todas las observaciones y lo que sigue es hacer el análisis estadístico y la prueba binomial para comprobar estadísticamente que efectivamente o estoy bien en cuanto a mi Greenstein o realmente estoy mal, ¿no? Pero eso ya es la última prueba que se hace, ¿no? Que antes de hacer la prueba binomial tú ya te das un panorama de cómo estás con estadística más simple, por así decirlo. El procedimiento a utilizar, otra vez, supervisores y planeadores son los que deben ser utilizados como observadores. Los observadores recorren las áreas de trabajo a horas escogidas al azar durante el día y registran lo que están haciendo los empleados de acuerdo a una tarjeta de registro de muestreo que se les entrega. Es importante que cada observador vea y haga varios recorridos en el día a día. Es muy importante esto. Y que registre la primera impresión que ve que el técnico está haciendo. Y no juzgar. Es decir, yo voy caminando por el área y veo a 5 personas. 2 de ellas están agachados en la máquina con una herramienta haciendo algo, claramente los veo. 2 de ellas están platicando entre sí y una de ellas salió caminando. Entonces yo ahí estoy viendo que de esa observación yo voy a tener 5 muestras. 2 de ellas son trabajo directo, 2 de ellas, como están platicando, ¿sí? Vamos a llamarle esperando o tiempo personal, y otra más, como está caminando y no lleva nada en las manos, vamos a decir que está viajando. Es algo sencillo de hacer. Y así vamos a ir recopilando todas las muestras. Este es un layout, si se fijan, aquí tenemos, en el taller del equipo pesado, esta es la ruta 1. La ruta 1 se empieza a hacer de la C, y luego la A, y luego la B, y luego la E, y luego la F, y luego la K, y luego la T, y luego la P, y luego la W. Y ahí acaba esa. Entonces, si a mí me toca la ruta número 1, tengo que hacer ese recorrido, y en ese recorrido tengo que recopilar las observaciones, solo las que vean. No hay un límite, es las que tú encuentres en ese recorrido. Esta es la ruta 2, por ejemplo. Empiezas aquí en el B, y de aquí sigues esta otra ruta, y haces el mismo procedimiento. Esto lo vas a hacer por el tiempo que sea necesario. Si tienes, no sé, vas a recopilar 100 muestras y las quieres hacer en 10 días, pues tienes que hacer 10 muestras por día, básicamente. Entonces, te vas a tardar 10 días en sacar esta muestra. Si quieres hacer un muestreo de 1000 muestras, pues tienes que hacer más días, ¿no? Más gente. Todo depende de la cantidad de técnicos de mantenimiento que tengas y de la cantidad de supervisores y planeadores que te ayuden a hacer este estudio de muestreo de trabajo. Ya que tienes toda la información, la ponemos así en un archivo de Excel, ¿sí? Donde vamos poniendo todos los números de observaciones, quiénes son los observadores, yo aquí les nombré observador 1, 2, 3, pero en realidad aquí hay nombres, la actividad de mantenimiento, las actividades son del 1 al 8, por así decirlo, donde el número 8 es el trabajo directo, este es el Greenstein. Las demás actividades se dividen en trabajo en esperando, herramientas, viajando, transportándose, recibiendo instrucciones. Hay 8 actividades. Se recopila también la hora de observación, la fecha en que fue observado, y así es como vamos a ir haciendo recopilación de observaciones. Al final que ya tengo yo mi observación, yo ya lo obtuve, ¿sí? Hago mi análisis. Y esto es lo primero que yo encontré, ¿verdad? El 70% de las actividades que hacen en el taller son de valor no agregado. Y el 30% es del Greenstein, valor agregado. Esto cumple con la primera característica de un pobre mantenimiento, de una pobre programación de mantenimiento, de una pobre planeación de mantenimiento, de una pobre gestión de mantenimiento. Los valores que oscilan entre, digamos, una empresa que tiene una planeación y programación deficiente o un mal aprovechamiento de sus recursos, el Greenstein oscila entre el 25 y el 35%. Eso, si tú haces tu estudio de muestreo de trabajo y sacas este valor, quiere decir que
estás en el promedio, ¿verdad? De las empresas que no tienen un buen aprovechamiento de su recurso humano. Si sales arriba del 50%, ya la hiciste. Ya estás en un muy buen camino, pero puedes mejorar. 60% ya estás en clase mundial. Arriba del 60%, 65%, ya es un poco complicado que logres esos niveles, porque estarías castigando mucho a tus técnicos de mantenimiento y eso puede ser algo también contraproducente para el desempeño diario de ellos. Rompiendo el valor no agregado en los diferentes tipos de desperdicio, tenemos esperando, tiempo personal, viajando, transportándose. La diferencia entre transportándose y viajando es que cuando ves a un técnico que va viajando, él no lleva nada en las manos. Cuando ves a un técnico que está transportándose es porque lleva algo, una herramienta, una pieza, un repuesto, algo lleva en las manos. Tenemos también herramientas y materiales, planeación e instrucción. Si una persona está escuchando la instrucción de un supervisor o de un planeador, ese tiempo no agrega valor, pero lo está utilizando para ello. Y bueno, el menor es descansos, 4%. Algo muy curioso, antes de empezar la prueba, los supervisores, incluso el gerente de mantenimiento, se quejaban porque decían que los técnicos no hacían nada. No, es que no hacen nada y pierden mucho el tiempo. Y se la pasan descansando y tú los ves y los ves o en el comedor o en los vestidores o están tomando café, pero no los ves trabajando, no quieren trabajar. Ese es un error. Ese es un error. El técnico de mantenimiento quiere trabajar. Lo que pasa es que tú no le das trabajo. O si le das trabajo, le das un muy mal trabajo. De modo que él tiene que compensar tu ineficiencia como director o planeador, haciendo otras actividades que no les corresponden, que son todas estas de aquí. Entonces, aquí vemos claramente dónde vamos a trabajar. Vamos a eliminar estos tiempos, estos de aquí. Yo necesito elevar de mi 30% a un 50%. Eso es lo que yo quiero. ¿De dónde voy a sacar ese 20% restante? Pues mira, aquí le vamos a tumbar un 8%, aquí vamos a tumbarle un 3%, aquí otro 3%, aquí otro 2%. Y ahí le vamos quitando un pedacito a cada pastelito, a cada rebanada, para completar al final de cuentas el tamaño que yo quiero y decir, ok, yo ya estoy utilizando bien a mi personal. Esa es lo primero que debemos de hacer. ¿Dónde está malgastando el tiempo mi técnico de mantenimiento? Ahora bien, este estudio de muestreo de trabajo no tiene que hacerse cada mes. Otra vez, es costoso porque hay que implementar tiempo, los supervisores tienen que hacer ese trabajo. Al final de cuentas, te va a impactar de alguna u otra forma de que pues el supervisor va a hacer una observación y a lo mejor no va a estar supervisando un trabajo que realmente es lo que tienen que hacer, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que invertir en ello. Nos va a costar, no es gratis, pero hay que hacerlo. Pero no hay que hacerlo cada mes, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Con hacerlo una vez cada 6 meses, estamos, pero bien servidos. Y es el tiempo suficiente que nos va a tomar la madurez de la implementación de lo que vayamos a hacer, ya sea la herramienta que vayamos a ocupar, porque podemos implementar, si no tienen implementado un programa de programación y planeación de mantenimiento, podemos implementar eso, o podemos implementar incluso 5S. Si vemos que estamos perdiendo mucho tiempo en recabar herramientas y materiales, tal vez la 5S nos pueda ayudar como tal para poder ganar un poquito de tiempo ahí, ¿sí? Bien, esto ya es estadística, esto se hace en lo que es el Minitab como tal. No se hace más que, se le llama prueba de hipótesis, y yo lo que hago es meter todos los datos de mi muestra en el sistema y en automático el Minitab como tal, hago la prueba de hipótesis. Yo aquí pongo mi hipótesis nula y digo que mi valor P, que es mi esperado, o sea, yo estaba esperando encontrar, digo, con los datos establecidos, que mi empresa no tuviera más, o mejor dicho, esperaba que tuviera el 35% o más del Grunstein, ¿ok?
Este valor de P es el que me dice si la hipótesis se reprueba, se acepta o se rechaza. En este caso, rechazo la hipótesis nula porque el valor de P es menor a 0.05. Y con ello, y con mis datos estadísticos, me dicen que estadísticamente hablando, mi empresa o mi departamento de mantenimiento no está ocupando eficientemente a su personal de mantenimiento. Es lo único que nos dice. No nos dice otra cosa, no nos dice cómo mejorarlo, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para verlo. Lo único que estamos viendo es en dónde estamos parados, en dónde estamos mal y si estadísticamente realmente tenemos datos suficientes para decir que no estamos utilizando bien a mi personal de mantenimiento. Me regreso otra vez a esta gráfica de pastel. Con el simple hecho de ver esta gráfica de pastel, yo ya me doy cuenta para dónde se va a ir mi dato estadístico, ¿verdad? Definitivamente el 30% yo no estoy ocupando bien, tengo de Greenstein, y el 70% pues no estoy ocupando bien a mi personal de mantenimiento. También el estudio estadístico nos da intervalos de confianza y nos da los errores. Aquí podemos ver el error de 0.05 para el tamaño de muestra que estoy pidiendo y bueno, pues también aquí nos está tronando, por así decirlo, la probabilidad de que yo tenga un valor mayor al 35% de mi capacidad técnica. Bien, una vez que yo ya tengo el Greenstein, lo que sigue es calcular los otros indicadores. Y aquí en una tablita se los pongo rápidamente. Estos que ven aquí son diferentes departamentos. Y estamos hablando de la semana 32 del año 2019. Y yo aquí veo mis indicadores de procesos. Yo tengo mis porcentajes de horas programadas, mi cumplimiento al programa, mi utilización técnica y mi proactividad. Aquí yo no veo el Greenstein otra vez, porque este indicador se ve semanalmente. Es un indicador de procesos para el área de planeación y programación de mantenimiento. Pero no se ve el Greenstein aquí. Yo el Greenstein ya lo calculé y yo sé dónde estoy y necesito mejorar. Para ello, después de calcular todo esto, lo que necesitamos es aumentar estos valores de aquí y que sean los más reales posibles. Pero sobre todo, este es el valor que yo debo de mejorar, la proactividad de mantenimiento, que en este caso anda en un 30%. Es decir, yo soy proactivo en un 30%, pero soy 70% reactivo. Tenemos que voltear ese valor, ¿verdad? Llegar a ser 70% proactivo y solamente un 30% reactivo, aprovechando mejor a la gente. ¿Qué es lo que se trabajó? Se trabajó durante semanas, mejorando la planeación, obviamente mejorando otro tipo de indicadores. Otro tipo de indicadores como, bueno, se implementaron análisis de confiabilidad, de PMO, análisis causa-raíz, un mejor control de los KPIs de mantenimiento. Y por último, para la semana 8 de este año, llegamos a un 44% del Greenstein. Fíjense lo que avanzamos, del 30 al 44%. No es algo que se vea rápido, ¿sí? La mejora del Greenstein se ve muy paulatinamente. Son cambios que se van viendo muy de poco en poco. No se ven tan rápido. Pero lo importante es que tú vayas viendo una mejora consistente y sustancial a través del tiempo. Pasando 6 meses, hay que volver a calcular el Greenstein y ver cómo vamos. ¿Vamos recuperando tiempo? ¿No vamos recuperando tiempo? ¿Algo nos está faltando? Y eso es lo que tenemos que estar buscando al final de cuentas. Y ya por último, a la gerencia, sobre todo los gerentes de planta y en la parte de finanzas, les encanta ver los números en pesos. Con este mismo estudio, ¿sí? Y yo calculando que si mi tiempo personal, ¿sí?, está en 11.93 horas, mi descanso es en 4%, porcentaje, ¿sí? Planeación e instrucción en 6%, materiales y herramientas 9%, transportación 9% también. Viajando 11%, esperando 18% y el trabajo directo dijimos que el 30%. ¿Qué pasa?
que un técnico de mantenimiento, tú le pagas 8 horas al día. 8 horas al día le pagas a este técnico de mantenimiento. Todas las semanas cobra. Pero realmente, y en Grange Time, es decir, productivamente, solamente hace 2.4 horas. El tiempo restante lo está perdiendo en todas estas actividades. Si lo vemos por semana, estamos hablando de 863 horas realmente trabaja y finalmente anuales, pues 44,000 horas más o menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que si sumamos todas estas horas de aquí, realmente estamos tasando este valor a $3 por hora. Digo, ahí ustedes pueden calcularlo con el tiempo que realmente, con el costo por hora que le pagan a su técnico de mantenimiento en promedio. Pero hablando de que si se le paga $3 por hora a un técnico de mantenimiento en promedio, $314,000 se desperdician en actividades de no valor agregado, ¿sí? Que corresponden a 104,000 horas hombre. Es decir, 104,000 horas hombre se utilizan para hacer nada y en ello tú pierdes $314,000. Obviamente que estos son ahorros de nivel 2, ¿verdad? No son ahorros directos. La meta es elevar la productividad técnica de Grange Time al 55%. Eso es lo que queremos buscar, el 55%. Si logramos el 55%, podemos estimar un ahorro de nivel 2, es decir, un ahorro soft, un ahorro suave. No impacta en tu budget, pero al final de cuentas es un ahorro por el mejor aprovechamiento de tu personal de $112,000. Es un montón de dinero el que se pierde por no aprovechar bien los recursos. ¿Qué puedes hacer? Vamos a volver al primer punto que decíamos. En el peor de los casos, que la gerencia de mantenimiento te diga que necesitas ahorrar costos de mantenimiento y quitar a un 2%, 3%, 5% de tu plantilla, si tú con estos datos logras aprovechar mejor a tu gente y con ello te da la pauta para que puedas prescindir de 2 personas, eso lo conviertes en ahorro de tipo 1. Y eso le va a dar ganancias a tu empresa. No es lo mejor, pero a veces se necesita, porque esto es un negocio. Y al final los inversionistas piden dinero y nosotros tenemos que generar dinero. Desgraciadamente el departamento de mantenimiento no genera dinero, quita dinero. Quita dinero porque utiliza materiales y herramientas para equipos para hacer mantenimientos preventivos o correctivos y utiliza personal. 3 cosas que nos hacen perder dinero. Lo mejor es ahorrando en personal, ahorrando en repuestos, teniendo un muy buen programa de mantenimiento preventivo y ahorrando en paradas de mantenimiento, es decir, menos paradas de mantenimiento y que garanticen la misma disponibilidad de mantenimiento. Y aquí es donde llegamos.